Romanos 1:16, mi hermano me indica cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y no nos avergonzamos, amén, de este evangelio. Al contrario, estamos aquí para aprender, para poder testificar, para poder hablar y compartir la palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos porque nos da la bendición un día más, Señor, de poder estar en tu casa. Nos das vida, nos das salud, Señor, y sobre todas las cosas nos permites estar aquí, mi Dios, para aprender tu palabra. Pedimos bendigas esta escuela dominical, bendigas todo lo que se lleve a cabo, bendigas cada una de las clases, los maestros, Señor, y sobre todo, mi Dios, que atesoremos en nuestro corazón esta enseñanza. Bendice a nuestros oyentes, los que están presentes, los que están desde casa, Señor. Sea tu Espíritu Santo el que venga, mi Dios, a tratar con cada uno y el que venga a abrir nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, atesorarla y ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y cantamos este canto, hermanos, y después de ello pasamos a nuestras clases. Aleluya. Ahí en tu lugar con tus palmas, mi hermano, alaba al Señor. Y dile gracias, Señor, porque bueno es alabarte. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor. Aleluya, amén. Vamos a decirlo una vez más. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Grande es el Señor. Bueno es alabar su nombre. Así, mis hermanos, Dios les bendiga y podemos pasar a nuestras clases. Puede sentarse.
Gracias, Eric. Allá nomás me falta acá arriba. ¿Sabe que está haciendo un poquito de calor o soy yo, hermanos? Soy yo, ¿verdad? Gracias por corregirme. Yo quería que todos tuvieran calor como yo. Pero en fin, qué bueno que estamos aquí esta mañana, hermanos, en la escuela dominical. Yo creo que es una bendición estar aquí. Así que, ¿qué le parece si damos continuidad a lo que viene siendo la última clase en relación a este rasgo que hemos estado viendo de la iglesia, que lo hemos titulado ¿cómo? Ese es el tema central, pero ¿cuál es el rasgo que estamos viendo? Tiene visión, precisamente. Y para ello lo estamos basando en el libro de los Hechos, capítulo 2, 36, 47, en donde hemos estado hablando cómo la iglesia inicial en realidad sí tiene algo fundamental, y es esto, que Dios, cuando puso en el corazón a través del día de Pentecostés en la iglesia la visión por medio de Jesús de que la iglesia creciera, iniciara y posteriormente llegara a donde está ahorita, es porque la iglesia ha hecho su trabajo en aquellos tiempos bien. Hay un dicho por ahí que dice que lo que bien empieza, ¿qué, hermanos? Bien termina, ¿verdad? Bien acaba. No decimos que es el dicho apropiado para esto, pero es una manera de interpretar que lo que Dios hace desde su inicio y el hombre interviene apropiadamente, Dios lo va a respaldar. Los apóstoles a estas alturas del partido, cuando inició la iglesia, hicieron un buen trabajo, como todos. Había cosas que tenían que aprender, había situaciones que atender, se levantaron muchos inconvenientes, pero la iglesia siguió de pie. Y posteriormente llegamos al punto en donde la iglesia tiene visión, es la parte número 5, la clase número 5, en donde vamos a ver estos últimos 2 puntos que dejamos pendientes, ya que aquí estuvimos viendo cómo es que Jesús, a través de una parábola, le habla a los hombres y les dice lo importante que es tener en memoria y en mente la razón de saber que es el tiempo de la siega, es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de hacer la obra de Dios. Y hemos visto cómo es que Jesús les dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Y luego dice, yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Y luego seguimos leyendo. Dice, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora, tanto como el sembrador como el segador, ¿qué dice? Se alegran juntos. Y luego dice aquí, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de su trabajo. Una manera de decirles, en realidad quien sembró es Cristo. ¿Cómo? Dando su vida en la cruz del Calvario. Ya dejó el camino abierto para que el hombre tenga acceso al Padre, y posteriormente a través de lo que viene siendo la visión, que principalmente es el evangelismo, son los diferentes pilares que sostiene la iglesia saludable. Hemos estado viendo estos puntos. Si la iglesia tiene visión, ya lo vimos, y hablábamos que hay iglesias que sí desarrollan una visión, y hay iglesias que no, desafortunadamente, debido a la falta de los pilares que sostienen una iglesia saludable bajo la visión de Dios. Y estuvimos hablando que esta iglesia, la iglesia inicial, sí tenía efectivamente estos pilares, e iniciamos con lo que viene siendo el crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual hablábamos de esa parte fundamental que vino sobre la iglesia, que fue la que le dio, ¿qué cosa? A ver, un recordatorio, un reminder por ahí. Iba todo tan bien y frené, ¿verdad? ¿Qué hablamos en el crecimiento espiritual? A ver, hermano Daniel, luego Ana. La relación con Dios. Ana, ¿qué hablamos en el crecimiento espiritual? Estás en televisión abierta, tu respuesta puede repercutir la bolsa de valores. A ver, te voy a decir como dicen los concursantes, ¿quieres usar un comodín? ¿Quieres hacer una llamada?
considerar la palabra de Dios. Veíamos en esa parte el crecimiento espiritual, lo que viene siendo la comunión con Dios. Como ya decía el hermano Daniel, yo lo que quería es que ella ampliara un poco más y hablábamos lo importante cómo es que en la vida cristiana la iglesia tiene ahora en adelante esa vida espiritual que viene sobre los creyentes, y posteriormente veíamos el crecimiento numérico, donde hablábamos que la iglesia inicial se caracterizó también porque hubo un aumento, hubo un número de creyentes que se duplicaron. Y miren, hermanos, entre más nosotros hablamos del evangelio, entre más nosotros compartimos la fe, entre más nosotros seguimos haciendo esta labor que no es opcional, porque a mí me llama mucho la atención cómo es que pareciera ser que compartir nuestra fe lo vemos de cierta manera opcional. No es opcional, no es que Dios nos obligue en el contexto de que nos quiera forzar, es que nosotros hay una naturaleza que si vemos una necesidad, si vemos a alguien que no conoce del evangelio, nuestro deber a través de la palabra de Dios, que de la gracia que hemos recibido, de esa misma gracia debemos de compartir. Así que yo hago, ya para pasar al siguiente, porque estoy haciendo un resumen, es como cuando decimos por ahí, si usted ve un incendio, si usted ve que algo se está quemando, ¿usted qué hace? Nomás se para a ver. ¿Qué es el sentido común de la vida? Avisarle a la gente que se salga. Y de la misma manera, bíblicamente nosotros debemos que cuando vemos a una persona con necesidad, a una persona que está pasando por un momento duro en su vida, a una persona que está confundida, a una persona que no la está viviendo bien, todo es a causa de la ausencia de Dios en su corazón, y la iglesia tiene el deber ¿de qué? De compartir el evangelio, hermanos. Es nuestro deber. Entonces, la iglesia veíamos que inicialmente sí compartían mucho el evangelio, y yo hacía un renglón por ahí histórico, como es que cuando llegaba el evangelio a una familia, ¿qué hacía el papá? Llegaba a la casa, juntaba a todos y les decía, ¿saben qué? Ahora le entregué mi vida a Cristo y ustedes también lo tienen que hacer. Y luego de ahí se iban a la casa de la familia y así sucesivamente. ¿Cómo no iba a crecer el evangelio, verdad, hermanos? Nuestras familias, las personas con las que tenemos contacto continuamente, hermanos, por cualquier medio, trabajo, redes sociales, vía telefónica, vecinos, familiares, deben de saber que cada vez que nos miren a nosotros, no vean a una persona con una religión, vean a una persona que fue salva a través de la preciosa palabra de Dios. Eso es lo que deben de ver, hermanos. Y ese trabajo lo hacía la iglesia. Posteriormente decíamos el crecimiento de líderes, que decíamos que era fundamental el crecimiento de líderes. Los líderes no pueden pasar por desapercibido en una iglesia. Mencionábamos cómo los liderazgos representan esa fuerza para que se lleven a cabo las decisiones de la visión de la casa de Dios. Cada vez que hay un líder tiene como propósito principal, ¿cuál? Llevar adelante lo que Dios ha establecido a través de la palabra de Dios dentro de la iglesia. Y nosotros hablábamos cómo es que estos tiempos han cambiado, ¿verdad? Vemos por ahí a veces al líder y lo interpretamos como el patrón, ¿verdad? A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué andas haciendo aquí? No, debemos de ver al líder como alguien que tiene el bien de orar por nosotros. Y lo mismo lo digo, hermanos, con los pastores. Mira, voy a hablar en tercera persona. Yo he conversado con pastores que me han expresado a mí. Y no es no es algo que escandaliza, es algo normal ya entre pastores. De repente me cuentan los pastores que las personas de las propias iglesias, dice, nos ven como poca cosa, con ojos de desprecio, con tono de desprecio. Si no traemos un buen auto, no traemos una buena imagen, dice, nos ven con cierto desprecio. Y yo les decía, y les comparto, y les digo, mira, si no te ven inferior por tu edad, te ven inferior por tu conocimiento, te ven inferior por tu economía, te ven inferior por muchas razones. Dije, aquí lo importante es que nosotros no debemos de perder el ejemplo. Y yo esto, hermano, cada vez que veo a un pastor y converso con estas conversaciones, siempre les digo, no te preocupes, si con el árbol lo quemaron, ¿qué podemos esperar las ramas, verdad? Dándoles palabras de aliento, dándoles a entender, al final del día Dios trata con ellos. Recuerden que por alguna razón el pueblo de Dios, cuando lo sacó del desierto a los hebreos, de Egipto a los hebreos,
en realidad no estaban totalmente convencidos que Moisés era el líder indicado, hermanos. No estaban, y hay varios pasajes bíblicos. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? Respaldó a Moisés. Lo respaldó, hizo que se abriera la tierra, lo respaldó, le dio unas tablas, lo respaldó a su propio pariente. Lamentablemente vino temporalmente lepra, a manera de darle a entender, cuando hay un líder guiado por Dios, hay que obedecerle, hay que seguirle, hay que ser fuerza para ellos. Igualmente dentro de la iglesia, los líderes son una parte clave, y si los apóstoles dejaban líderes dentro de la iglesia, ya sea Timoteo, ya sea los pastores, los ancianos, los presbíteros, los obispos, y le puedo seguir la lista de títulos que vienen del griego, en realidad tienen como función principal ser de bendición para nosotros. ¿Fue una iglesia saludable? Sí lo fue. Posteriormente, crecimiento en doctrina. Ahí hablamos lo importante que era la doctrina para ellos, el conocimiento. Las iglesias no podemos vivir de experiencias, estamos hablando, ¿verdad? Las iglesias necesitamos hacer esa combinación entre lo que leemos en la palabra de Dios y lo que vivimos. ¿Por qué razón? Bueno, porque lamentablemente no estamos por desapercibido de vivir en una sociedad en donde existen los excesos, los límites, los fuera de los límites, perdón. ¿Y qué le sucede a la gente de hoy en día? Desafortunadamente existen lugares en donde por no tener doctrina como base central, la palabra de Dios, terminan llevándose esos días de culto, esa vida cristiana por emociones. Y no podemos ser cristianos de emociones. Tenemos emociones, pero no podemos ser cristianos que nos basemos en las emociones. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Imagínense cuando llegó aquel hombre y le dijo a Pedro, Pedro, ¿a cuánto la porción, verdad? Pues para que yo también eche fuera demonios, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Y qué dijo Pedro? No está en venta, esto no funciona así. Dando a entender pues que en realidad el tener la doctrina y el poder de Dios, no hay razón alguna para que un creyente o un líder o una iglesia lo haga como un lucro dentro de la misma casa de Dios. Posteriormente vamos a entrar en el crecimiento de las obras. Ahora sí es donde vamos a entrar. Donde dejábamos pendiente cómo es que la iglesia inicial, de alguna manera, hubo un corazón, un espíritu en ellos, de decir, tengo propiedades, hay mucha necesidad, quiero bendecir la obra de Dios. ¿Seguirá sucediendo eso en estos tiempos, hermanos? Hacíamos la pregunta la semana pasada, ¿verdad? Si existen personas que todavía tienen ese corazón de alguna manera, dejar herencias a la iglesia, que no es pecado, no es malo, siempre y cuando sea todo bajo el orden bíblico. Hermano Daniel. Sí. Ahorita no hay ese pensamiento. No está pero qué curioso, hermanos, nosotros siempre hemos predicado que Cristo viene. ¿Lo cree? ¿Y por qué no se deshace de sus cosas? No, es una broma, hermanos. La realidad es que es cierto, es una balanza, ¿verdad? Es una balanza entre nuestra vida personal, a los nuestros, pero también dentro de la obra de Dios. Y yo hacía una analogía por ahí, en donde le decía, ¿será que ellos en su ignorancia o en sus emociones cometieron esa imprudencia? Dios lo permitió y de ninguna manera sucedió así. ¿Por qué? Porque le voy a recordar algo que yo decía la semana pasada. Curiosamente, de repente se puede escuchar una voz, ¿verdad?, cerca de nosotros que nos dice, bendícelo. Y nosotros, diablo miserable, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, pues porque son temas muy sensibles dentro de una persona. Pero nos quedábamos en la parte, ya voy a entrar donde decíamos que el pueblo de Dios daba sus pertenencias y posteriormente Bernabé, con su apoyo de su herencia, la entregó a la causa de Cristo, que seguramente, hermanos, fue de mucha bendición para que la iglesia iniciara. Ahora vamos a entrar en el siguiente ejemplo, que aquí es donde nos quedamos. Dorcas, ejemplo de obras de caridad. ¿A qué se dedicaba Dorcas?
¿Quién era Dorcas? Hechos 9:36. Alguien que lo busque. Era costurera. Y esta mujer pareciera ser que era importante. ¿Por qué digo ese término? Porque la manera en la que muere y la manera en la que llega el apóstol, bien pudo haber hecho el apóstol y que pudo haber dicho, bueno, Dorcas, el Señor te tenga en tu gloria. No, ¿qué hizo el apóstol? La revivió de parte de Dios. Pero, y luego después, ¿qué dice que hizo Dorcas después de que la revivió? ¿Glorificó a Dios? Se puso a chambear. Hechos 9:36, por favor. Y más adelante empieza a mencionar que muere, el apóstol Pablo ora, posteriormente resucita. ¿Y qué sucede? Vuelve a las obras de caridad. ¿Qué son las obras de caridad? Porque las obras de caridad son parte de la obra de Dios y a la misma vez parte de la visión de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué son obras de caridad, hermanos? ¿Cómo se ayuda al prójimo? Dando sin esperar nada a cambio, si no sería conveniencia, ¿verdad? Sería un pago. Es un acto voluntario. Ahora, yo quiero preguntar aquí, hermanos, a manera iglesia, pero a la misma vez a manera personal. No levante su mano, ¿verdad? No se trata de evidenciar, son preguntas de reflexión. ¿Quién tiene el hábito de hacer obras de caridad por lo menos una vez a la semana? Obra de caridad no es que salga a cortar la yarda, porque le dijo su esposa. Eso no aplica. No, eso no aplica, hermano. Y tampoco obra de caridad es que usted, hasta hay alguien en Walmart ahí que no alcanza una lata de arriba y luego usted va y la agarra. Ah, ya me aventé la obra de caridad del día, ¿verdad? No, eso no son obras de caridad, perdónenme. Somos culpables por andar levantando tanta altura. ¿A qué se refiere, hermano? Ah, ok. Esa es obra de caridad. La obra de caridad que yo hablaba es cuando su esposa le dice a usted, ve y limpia la yarda, le dice al hombre, ¿verdad? Y el hombre va y hace la obra de caridad del día en su casa, ¿verdad? A eso es a lo que yo me refería. Eso sí es obra de caridad, del prójimo. No hacer obras de caridad a nosotros mismos. Me voy a hacer una obra de caridad, voy a ir a comprarme algo, ¿verdad? No, esas obras de caridad no. Hermanos, volviendo al tema, ¿verdad? Hermanos, ¿quién tiene el hábito, la costumbre, la cultura de hacer obras de caridad de manera personal? No me conteste, ¿verdad? No se trata de evidenciar para no aparentar que sí, que no. Pero es algo que los cristianos debemos de practicar. Ahora llevo la pregunta, ahora sí, con todas las de la ley para llevarlo a la iglesia. Como iglesia, ¿quiénes han participado en las obras de caridad? Ya se acabaron los amenes, ¿verdad? Bien. Betty. Es que una obra de caridad es una obra social, es hacia la sociedad, hacia las personas, es mostrar compasión, es mostrar ayuda. Y dice aquí la palabra de Dios que esta mujer era parte de una iglesia en donde a los pobres, cuando había una necesidad, les cosían la ropa. Yo pregunto, hermano mío, ¿será que las iglesias de alguna manera tenemos que involucrarnos en alguna obra de caridad dentro de nuestra sociedad? ¿Todas las iglesias lo deberíamos de hacer? Es en serio mi pregunta. No es retórica, es pregunta. ¿Lo deberíamos de hacer todas las iglesias? Obviamente diferente capacidad, porque las iglesias tienen diferentes ingresos, fuentes económicas. Pero las iglesias de alguna manera, un pilar que sostiene la visión de Jesús dentro de la tierra, es que la gente pueda ver que a través de las congregaciones nosotros somos también de bendición. Nosotros no estamos para solventar como alguien, hace muchos años, lo digo sin ningún inconveniente, en plena grabación,
Hace muchos años llegó una persona y me trajo sus biles y me dijo, pues vengo para ver si me pueden ayudar. Usted involucre una obra de caridad en su relación con Dios. No pierda de vista, hermano mío, que es bueno decir, mire, y si usted nos acompaña a la iglesia, ahí Dios le va a dar sabiduría para que usted pueda vivir mejor. Entonces, es lo que hacía Tabita. Y luego después dice Filipenses 4:14 al 16. La iglesia de Filipos, el apóstol Pablo también buscó el apoyo misionero. Yo creo que esta es otra obra de Dios que toda iglesia debe de apoyar. ¿Sabía usted, hermanos, que las iglesias en promedio no apoyan las obras misioneras? ¿Sí lo sabían, hermanos? Mire, la anglosajona sí tiene muy buenos números de apoyo misionero. Los anglosajones ya está tan arraigado en su cultura de décadas de apoyar a los misioneros en las diferentes partes del mundo, que para ellos ya es parte del formato del culto. Pero las iglesias hispanas, desafortunadamente, tenemos un bajísimo índice de apoyo misionero. Alguien que me ayude, por favor, con el Filipenses 4:14 al 16, que fue la expresión que usó el apóstol Pablo cuando entró a esta ciudad. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Miren, les voy a decir cómo funcionaban las iglesias en los tiempos antiguos de acuerdo a los escritos. Los apóstoles ungían a una persona, ya sea para asignarla que se quedara como encargado, como pastor de la iglesia o como posible pastor de una iglesia. Lo ungían, públicamente lo presentaban a la congregación y como sabían que su labor iba a ser a tiempo completo, enseñaban en relación a la manera de apoyar la obra. Porque el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas dijo que el que del altar participe, del altar viva. Posteriormente se dice que otra de las razones o las maneras, las fuentes como apoyaban a los apóstoles, porque ellos básicamente andaban de ciudad en ciudad, ya sea supervisando, apostolando, formando iglesias, etcétera, etcétera, es que los grupos que se conformaban de las personas después del Pentecostés, que salieron ahí esos 3,000, 8,000, 10,000 y posteriormente empezó la persecución. Dice la historia que las iglesias buscaban la manera de hacer aportaciones para los creyentes. Lo voy a decir sin ningún inconveniente. A pesar de que el apóstol Pablo no hace mención de la palabra diezmo, porque no la hace, hermano. No hay en el Antiguo en el libro de los Hechos esta expresión. Esa es una de las partes que utilizan mucho lo que son los debates en que si se debe diezmar o no. Lo que nosotros enseñamos a través de la palabra de Dios en este argumento que es muy clave es lo siguiente. El libro de los Hechos y las cartas paulinas no están para demostrar si piden o no piden dinero. No es la doctrina del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas están para presentar a Cristo a través de la justificación. El libro de los Hechos está para presentar a Cristo y la iglesia inicial ante los romanos y las persecuciones cristianas. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿cómo vivían? No dicen, a mí me argumentan de repente, le digo, bueno, en realidad las cartas paulinas jamás fueron escritas con ese fin. Los creyentes de alguna manera se solventaban. Y yo les digo, y si en alguna manera en los tiempos de Jesús, yo le contesto a las personas, aún Jesús hacía mención de que los mismos fariseos entregaban la 10ª parte, es porque era una práctica que seguía haciendo. Y luego la gente a mí me dice, sí, pero Cristo en la cruz del Calvario y su nuevo pacto. La gente luego, porque cuando se trata de dinero, ¿cómo les encanta leer? Y yo le digo a las personas, sí, el nuevo pacto, si tú lo tomas de esa manera tan literal y tan única como tú me lo presentas, entonces tú haces a un lado los 10 mandamientos porque quedaron en el antiguo pacto. Entonces tú haces a un lado el día del Señor porque lo haces a un lado. Entonces si les empiezo a decir, entonces tú haces a un lado el ser una persona moral, el ser una persona que debe de respetar y debe de perdonar, porque todo eso quedó en el Antiguo Testamento y eso quedó en la ley. Le digo, tienes que ser prudente, ¿cómo vas a debatir? Yo le digo a las personas, esto no se trata de si quieres o no quieres dinero. Y se cree, hermano, en base a los escritos, que las iglesias recibían solvencias económicas y era muy probable que a través de también
actos de generosidad, ofrendas generosas, pero también la 10ª parte como lo era la práctica de los judíos. Yo entiendo perfectamente que este punto es tan debatiente. Un día me preguntó un hermano, que no es el tema, pero lo tengo que utilizar porque es parte de la clase. Un día me preguntó un hermano, ¿qué pasa si dejo de diezmar, hermano mío? Dije, fíjate que es muy complejo contestarte. Y te voy a decir por qué, le dije. Porque mientras unas personas creen que esto es de Dios y otros creen que no es de Dios, yo le dije a esa persona hace muchos años, le dije, yo te voy a dar mi punto de vista. Yo no me la juego, yo no me arriesgo. Yo he visto por experiencia de muchos creyentes que cuando lo hacen de ese dicho, está la bendición de Dios. Y cuando lo dejan de hacer, de alguna manera algo sucede y baja la bendición. Le dije, llámalo como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque no quería pelear, hermano. Le dije, pero yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga, ¿por qué dejaste de darme? Como no quiero que me diga, mejor quiero que me diga, qué bueno que no dejaste de dar. Así quiero la pregunta. ¿Van, hermano Daniel? Sí, yo ni siquiera quise tocar ese pasaje bíblico porque es uno de los pasajes bíblicos de los que defienden el diezmo acérrimamente, que no es mi punto. Exacto, era algo que el pueblo había dejado de ser y que en el Nuevo Testamento ya no había sacerdotes, pero ya había apóstoles, ya había pastores, que eran los que fungían la función de dirigir al pueblo de Dios a través de ¿qué? De las cartas paulinas. Ese es un punto que también los teólogos, cuando hacen la biografía de Pablo, es que Pablo, si algo evitaba, era hablar de dinero. Porque de hecho creo que lo hizo nomás 2 o 3 ocasiones, hacia lo más. Eso es algo que se ve en el carácter de Pablo y por eso yo lo enseño sin ningún problema. Cuando la gente me dice, yo le digo a la gente, si tú quieres diezmar, diezma. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. Es entre tú y Dios. Yo así le digo a las personas. Dios es el que se va a encargar de ti. Así yo le digo, yo no. Es como cuando a mí me preguntan, ¿es pecado hacer esto? Mira, te voy a decir una cosa. Cuando me entra la duda, yo le digo a las personas, cuando a mí me entra la duda de algo, es porque lo más probable es que sí está mal. Así le digo a las personas, sí está mal. Entonces digo a las personas, no te la juegues. Entonces, ahorita para continuar, ¿cómo es que las iglesias recibían apoyo para seguir la visión de Jesús? Sí. Hace tiempo tuve una conversación con un pastor bautista que no cree en los diezmos, no cree. Y me dijo así, fíjese cómo me dijo, fíjate que a pesar de que nosotros no pedimos diezmos, solo ofrendas, Saúl, dice, nosotros tenemos más entradas económicas que como una iglesia que diezma. Ay, le dije, ¿de veras? Dice, sí, porque le enseñamos a la gente que no hay límite para bendecir a Dios. Y le dije, wow, le digo, qué impresionante. Y sí, dice, las personas como que siempre están buscando el límite. Así como cuando la tarjeta de crédito ahí, ¿cuándo va a ser el límite? Pues lo menos que puedo pagar, lo que puedo dar. Y entonces son temas muy debatientes, pero lo utilicé como un argumento. Cómo es que el apóstol Pablo sí le dijo a la iglesia, hagan una polla, hablando en lenguaje mexicano, ¿verdad? Porque cuando yo llegue yo no quiero que anden ahí pidiendo. Vamos a bendecir. Y luego posteriormente dice el buen samaritano, ejemplo de ayuda personal. Yo creo que el buen samaritano es una manera también de expresar el corazón de Dios hacia la obra de Dios. No es que estemos buscando el reconocimiento. Miren, voy a decir algo que va a pasar un buen tiempo para que lo vuelva a decir. Y eso porque las cámaras están prendidas. Pero nosotros como iglesia, hermano, nosotros apoyamos diferentes necesidades. Así se lo puedo dar. En primer lugar, apoyamos una obra misionera. Tenemos un año apoyando una obra misionera. Y estamos subiendo cada mes el tabulador. 2, estamos apoyando prácticamente a una misionera, que es la hermana Carrera. Ustedes muchas de las veces no se enteran que del fondo de la iglesia se toma una parte porcentual y se apoyan a ministerios de Juárez. De hecho, yo a veces ni siquiera lo digo, hermano. Y apenas estoy diciendo.
Otras, cuando vemos familias en necesidad, nosotros hacemos aportaciones económicas. Y no crea que damos $10 y le decimos, Dios le bendiga, hermano. Que Dios le multiplique estos 10. No. Y usted va a decir, ¿cómo le hacen? Bien simple. Se llama visión. Y para tener visión no se necesita dinero, se necesita fe. Así es como funciona la obra de Dios. Por esa razón lo hacemos, hermanos. Y todavía queremos seguir bendiciendo. ¿Cómo? Porque es nuestro deber como casa de Dios. Las iglesias tenían el deber de bendecir y lo hacían, no había problema por ello. Así que el buen samaritano es una manera de decir, tú no me conoces, yo no te conozco, tú y yo pareciera ser que no nos llevamos bien, pero hay una necesidad y yo te quiero ayudar. Es lo que hizo esta ilustración del buen samaritano. Posteriormente viene por último, dice, ¿cuál es el propósito de la obra de Dios? Espéreme, se me hace que me pasé. Mire, nunca me moví, más bien dicho, ¿verdad? Siguiente, ¿cuál es el propósito de crecer en dones previo a ello? La que su visión la hace crecer en dones y talentos. Este es el último pilar que sostiene a una iglesia en relación a la visión de Jesús. Y dice, los dones y talentos que colaboraron en la iglesia inicial fueron fundamentos innecesarios, no innecesarios, y necesarios para cumplir con la visión de Jesucristo. Esto es porque fueron dados por el Espíritu Santo para edificar, que significa crecer la obra de Dios. Alguien que me acompañe con Efesios 4, 2 y 13, por favor. Sin ellos el trabajo de los apóstoles sería demasiado pesado. Y luego me ayuda con Hechos 6, 2 y 3. ¿Qué representa los dones y talentos? Esto lo voy a ver de una manera bien breve porque ya hablé de ello en otras clases. ¿Quién tiene por ahí? Sí. Entonces los apóstoles, los profetas, los maestros, ¿qué más? A ver si te acuerdas. Evangelistas. ¿Y cuál otro? A ver, tú misma lo leíste. Ya se le acabó la cuerda al texto. Son 5. ¿Quién recuerda cuáles son los 5 ministerios? A ver. Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. No importa el orden. No se trata de un orden, como muchos dicen que hay un orden y que el de mero arriba es el más bueno de todos. No, en realidad yo creo que el apóstol Pablo simplemente los mencionó tal cual. Dicen que estos tienen como propósito edificar y llevar la iglesia a la visión que es de Jesús. ¿Que cuál es? El crecimiento. Y luego dice aquí, sin ellos el trabajo de los apóstoles sería demasiado pesado. Hechos 6, 2 y 3, léanlo por favor. ¿Quién lo tiene por ahí? Así bien breve, yo he visto que algunos ministerios malinterpretan este texto así, lo voy a presentar como lo hacen y luego voy a hablar de la interpretación correcta. Hay ministerios que creen que los que participan en el altar, músicos, pastores, evangelistas, etcétera, no debemos de andar trabajando en las mesas. Es una palabra general que la metaforizamos como decir, no debemos de andar, ¿qué, hermanos? Pues no, que el pastor no tiene que andar aspirando, él es el pastor. ¿Qué anda haciendo el pastor allá abajo de la plataforma? Pues no es hámster. Y muchos hacen de este texto una manera tan literal de pensar que la función de los ministerios no están para estar atendiendo asuntos sociales, caritativos o materiales. Esa es una mala interpretación. Los pastores y los demás ministerios, a pesar de que tenemos una labor, sinceramente hermanos, más elevada que es la parte de abajo, porque de lo que nosotros sale de nuestra boca tiene gran peso. No es lo mismo acomodar una silla mala a decir algo incorrecto, ¿verdad? Doctrinalmente hablando.
A eso me refiero. Eso no quita que nosotros también debemos de participar. Pero ahora le voy a hablar el otro lado del extremo también. Hay personas que creen que las personas que sirven de la iglesia son primeramente quienes deben de poner ejemplo en todo lo que represente servir a Dios abajo. Y quieren ver a los maestros, a los líderes y principalmente a los pastores, los quieren ver de talacheros a todo lo que da, porque deben de dar testimonio de que son humildes. Hermanos, ese es otro extremo. Le voy a decir cuál es el correcto. El correcto es que lo que hicieron los apóstoles es que no es que ellos hayan menospreciado el servir a las personas con el alimento, escuchar sus necesidades, no. Es que el trabajo en esos momentos que representaba enseñar la palabra de Dios solo se recargaba sobre un pequeño grupo, y ellos tuvieron que tomar la decisión de decir: preferimos nosotros seguir compartiendo el evangelio, seguir enseñando la palabra de Dios, que otras áreas que pueden ser cubiertas por los creyentes de la iglesia. El deber de la iglesia es comprender este ángulo. Nosotros debemos de ser creyentes, y hablo en general, hermanos, debemos de ser creyentes que no debemos de estar esperando ver a un líder. Si lo hace o no lo hace, es entre él y Dios. No esperemos ver al pastor si lo hace o no lo hace. Una vez alguien escribió algo muy cierto y dijo así: el pastor es maestro, es consejero, es terapeuta, es intercesor, y empezó a hacer una lista bien larga. Él dijo: y también es conserje, también es electricista, también es mantenimiento, también es plomero, también es cabina, también es multimedia. Y empezó a dar toda una larga descripción. Y era una manera de llevar a la reflexión lo siguiente: que la labor de un pastor no se debe de centrar en áreas que otras personas pueden realizar. Esto era lo que los apóstoles empezaron a enseñar. Y ahora, algo más interesante. Dice que buscaron personas con un perfil, ¿verdad? No es que a veces la gente dice: ¿por qué no me dejan? Bueno, hay pasos a seguir. Si usted supiera cuánta gente ha entrado a esta iglesia y me ha hecho a mí, mire, una anécdota, al cabo ya se convirtió en anécdota. Una vez en una escuela dominical así como esta, yo estaba allá atrás, como constantemente usted me mira, estaba pensando en la clase y repasando todo, y luego se me acerca una persona que acabó de entrar hace 5 minutos a la iglesia, así recién entrado. Me dice: ¿usted es el pastor? Le digo: sí. Yo no sé si primero le preguntan a todos, ¿verdad? Y llegan conmigo, en fin. Me dice: oiga, ¿me da chance de pegarle a los tambores? Lo volteé a ver, y así en 10 segundos dije: ¿con quién tengo el gusto? ¿Sí me explica lo que le quiero decir, hermanos? Otra ocasión estaba sentado 10, 15 minutos antes de empezar el culto, y entraron 2 personas preguntando por el pastor. Me los trajeron. Les dije: ¿en qué les puedo servir? Me dicen: pues queremos ver si nos da chance si me da chance a mí de predicar y a ella de cantar. Yo me quedé así. Y ok, ¿con quién tengo el gusto? No, pues yo soy suranito y manganito. Ok, ¿y de qué iglesia vienen? Pues de Perdis, no, pues para saber con quién estamos hablando. No podemos caer en los extremos. Para servir a Dios hay que tener testimonio también, hermanos. Aún para limpiar la iglesia hay que tener testimonio. Si usted piensa que la iglesia la limpia cualquiera, es un mal término. La iglesia debe de ser aseada por personas de testimonio. Las personas que están en la entrada deben de ser personas de testimonio. Las personas que participan en la alabanza y así sucesivamente deben de ser personas de testimonio. ¿Por qué? Porque usted, tanto como usted como los que participamos de manera verbal, oral, a los que nos llaman acá arriba, en realidad tenemos el mismo peso delante de Dios. Y aquí los dones y los talentos, los apóstoles los pusieron prácticamente abiertos, pero tenían características. Una de las debilidades que hoy se vive en estos tiempos es que las personas dentro de las iglesias sirven muy poco. Muy poco. Conversando con un líder de aquí, hace poco teníamos una conversación y me decía así, yo le decía: deme su opinión. ¿Por qué usted cree que de repente en el cristianismo las personas no quieren servir?
Y me llamó mucho la atención su respuesta, que es muy común. No crea que acá descendió el Espíritu Santo y le dio sabiduría. No, fue muy común, pero muy certera. Me dijo, es que tienen miedo al compromiso, pastor. Tienen miedo a invertir tiempo en la obra de Dios. Así me definió. Yo dije, es cierto. Las personas se les hace un peso servir a Dios. Se les hace un peso limpiar la iglesia. Se les hace un peso a venir a darle mantenimiento a alguna área. Se les hace un peso. Sienten que les estamos robando tiempo. Y le voy a decir una cosa. Los pastores, no crea usted como algunos piensan, para eso ofrendo y para eso diezmo. No, hermano. Los pastores no somos handymans. Bueno, sí somos, ¿verdad? Pero no debemos. No debemos. Los apóstoles repartieron esta función. Y yo le animo a usted y le recuerdo a usted, como parte del cuerpo de Cristo, nuestro deber es colaborar en alguna área. Porque Dios nos ha dado dones y talentos y esto es parte de la visión. Cuando la iglesia, sus engranes, ¿cuántos han abierto un reloj por dentro, hermanos? Sí, los de mano. ¿Se ha fijado que tienen muchos engranitos? Y luego hay unos que ni parece que tienen chiste, ¿verdad? Están tan pequeñitos. Pero si usted le quita uno de esos, ya no funciona. Por muy pequeño, porque uno mueve a otro y otro mueve a otro y otro mueve a otro. Así es la función dentro de la iglesia. Es cierto, los engranes no se ven, que es los que hacen el trabajo. Lo que se ve son las manecillas. El minutero y el de la hora, generalmente, el segundero, son los que se ven por la parte de afuera. Y uno dice, aquí está la hora, pero en realidad los que hacen el trabajo son los que están atrás. Es cierto, tal vez usted no podrá decir, no, pues yo no sé enseñar, yo no sé predicar, yo no sé cantar. No se preocupe, pero lo que usted hace fuera o por debajo de toda esta labor que viene siendo de aquí para allá, donde nadie lo puede ver tal vez, en realidad, hermano, es parte de la visión de Dios. Y debemos de disfrutar eso, hermanos. Betty. Todos fueron esenciales. Sí, que fue algo muy bueno. Y luego dice aquí, mientras algunos colaboraban en el ministerio de la enseñanza, adoración, y otros atendían las necesidades materiales, pero también las sociales. Y posteriormente viene el último y dice, ¿cuál es el propósito de crecer en dones y talentos? Debe haber un propósito. Bueno, la iglesia, el crecer de está formando no solo como un grupo religioso que representa una teología dentro de una sociedad, sino que los dones y talentos forman parte de la evidencia de que Dios es real, llamándolos quienes revolucionan el entorno. ¿Cómo la gente puede ver que la iglesia es una iglesia cuando estamos en movimiento, hermanos? Hay una iglesia que de repente pasamos Abby y yo cuando vamos de regreso a la casa. Y es una iglesia de otra nacionalidad. Pero lo que nos llama la atención a Abby y a mí es que en la parte de afuera tienen un sign de este tamaño, hermanos. Si usted va manejando, usted lo alcanza a leer. Y está en inglés. Y dice, estacionamiento exclusivo para miembros, dice en inglés. Y luego usted sigue manejando y luego del otro lado de la iglesia, que también hay más estacionamiento, muy bonita la iglesia, ¿verdad? Muy limpia. Dice, estacionamiento exclusivo para ¿quién cree? No, también para miembros de la iglesia. Entonces, de repente Abby y yo jugamos y decimos, hija, nunca vamos a poder entrar a esa iglesia. ¿Sí me entiende por qué? Porque dice que solamente miembros. Ahora, ¿por qué hago uso de este término? Porque la iglesia no es un grupo de miembros solamente. La iglesia es un movimiento en acción. La gente debe de saber qué sucede dentro de las iglesias. Ella y yo bromeamos, decimos, no, hija, pues ni tú vas a poder entrar y yo menos. ¿Por qué? Porque ya imagino la entrada que me digan, ¿verdad? Usted es miembro y diga, no soy miembro. Soy miembro de Cristo, pero no de esta iglesia. Así que fuera, órale, hay estaciones allá afuera. Entonces, es una manera de bromear, es un sarcasmo, hermano. No, yo entiendo que tal vez por lenguaje no está bien definido, pero a nosotros como hispanos nos da risa. Y el punto es el punto es, hermanos, que la iglesia debe ser una iglesia en acción,
Una iglesia en movimiento. La gente debe saber que aquí hay una iglesia. Que no nomás venimos a leer la Biblia y a cantar, hermanos. Y a levantar nuestras manos y darle gracias a Dios. Las iglesias estamos para que la gente vea lo que nosotros hacemos. Dice la escritura aquí, la versión. Lean por favor la 60, que es la que generalmente ustedes manejan. Pero ahorita le voy a decir lo que dice la versión española. ¿Quién la tiene por ahí? Y no de México, española de España. No crea que voy a hablar así medio raro. ¿Ven? ¿Qué dice por ahí? Hechos 17:6. ¿Y quiénes son estos que qué? Que trastornan el mundo, así dice la versión 60. La versión española dice, ¿quiénes son estos que revolucionan el entorno? Yo creo que una iglesia así debe tener esa imagen de que la gente sepa qué está sucediendo dentro de ella. Que en la iglesia se adora, se canta, se siente la presencia de Dios, pero también de la misma manera la gente crece en la doctrina, la gente sirve, la gente colabora, la gente participa, la gente es de bendición. Entra una persona y después entra su familia y un movimiento dentro de la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera iglesia saludable, la visión de Jesús. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo sobre estos dones. Le dijo a Timoteo en su segunda carta, que es la última carta que escribió el apóstol Pablo, donde se estaba despidiendo de uno de sus discípulos amados. Dijo, aviva el fuego del don de Dios que hay dentro de ti. Era una manera de decirle a Timoteo, la iglesia debe de ser una iglesia que tiene dones y talentos y debe de estar en constante movimiento. Y posteriormente dice, y él mismo fue a Corinto con el respaldo de Dios. 1 Corintios 2:14, le dijo a la iglesia de Corinto, no vengo con ustedes con palabras persuasivas, sino que con poder de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo iba con obras de Dios, con respaldo de Dios. Y posteriormente dice a manera de conclusión aquí. El crecimiento de la iglesia en sus diferentes pilares fue y es clave para la vida cristiana bajo la visión de Jesús. Lo que significa que cada área la complementa. Todas las áreas que hemos estado viendo, por muy mínimo que parezca, muy invisible que no se pueda mirar, muy pequeño que no pueda ser posiblemente muy gratificante para otros, es un complemento. Dice, la iglesia soportó persecución, abusos, calumnias, falsos apóstoles, falsas enseñanzas, y todo porque la visión de Jesús, conformada en la iglesia, que está conformada por sus miembros y líderes, la soportaron y la soportarán hasta el día de su venida. Las iglesias no deben de morir, hermanos. Mire, tal vez será un término mal empleado, pero es una manera metafórica de decir, si hay iglesias que se secan, si hay iglesias que se secan, ya sea porque el pastor ya no quiere continuar y se ha relajado demasiado, o el pastor ya se hartó, porque también los pastores se hartan, no crea. Bendito sea Dios, a mí no me ha pasado eso. Pero los pastores también se hartan. Está mal, porque no debe suceder. Se le levantó la carne, ya perdió el norte. Pero sí sucede, yo he conocido algunos. Ya sea porque también la iglesia también se cansa. Se cansa. ¿De qué? ¿Del pastor? No, de manera personal. ¿Sabía usted que hubo tiempos en donde había buenos profetas, buenos líderes dentro de la iglesia, buenos sacerdotes? ¿Y sabía usted que a veces el problema, sabe quién era? No eran los líderes y los sacerdotes, a veces era el pueblo. Es como las familias a veces sucede. Hay buenos padres, los padres les enseñan buenos consejos a sus hijos, pero los hijos, ¿qué hacen, hermanos? Y por fuera pudiéramos decir, ¿verdad? Padres tan irresponsables, padres que no educan y no enseñan, no necesariamente. A veces también es compartido esto. Entonces, así también sucede dentro de las iglesias. Yo creo que una iglesia, ya estoy finalizando palabras finales de lo que viene siendo la visión. Una iglesia que tiene visión es la que se le enseña en primer lugar, hermanos, que esto es lo que estamos haciendo. Se nos está enseñando. Es la que tiene voluntad, actitud de querer ver crecimiento, continuar la obra de Jesús. Es la que está agradecida por lo que Dios ha hecho en ellos.
es la que honra a sus líderes, incluyendo los pastores o también incluyendo los líderes. Es la que sirve a Dios sin esperar nada a cambio. Hay gente que le gusta servir a Dios sin esperar nada a cambio. A mí me llama mucho la atención las personas cuando hacen donativos y dicen anónimo. A mí sí me llama la atención, no se me hace arrogancia, como algunos lo pueden interpretar. No, hermanos, porque son personas que dicen, no es necesario que se dé mi nombre. No significa que está mal o que está bien, es un gusto personal. Pero me llama mucho la atención porque generalmente nosotros actuamos para recibir un reconocimiento. Es muy natural y es normal que así sea. No está mal. Mal está cuando ya si no nos ven no damos, ¿verdad? Ahí sí está mal. Si no nos ven, no servimos. Ahí sí está mal. Pero es natural que recibamos una gratificación, ya sea una oración, una felicitación pública, ya sea algo representativo. Es normal. Pero los apóstoles, si usted presta atención, hermanos, ellos no recibieron nada. ¿Lee usted alguna carta Paulina, Juanina, de Judas Tadeo, de Pedro, de Juan el teólogo, que les hayan dado algo, hermano Daniel? Usted, hermano Turi, no. Usted, Alex, no, hermanos, no recibieron nada. Yo creo que ellos fue como dijeron Jesús, ustedes ya recibieron su paga. Cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Bueno, y nosotros acá estamos acá contigo, Señor, ¿y qué vamos a recibir? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes ya lo recibieron. Es más, ustedes trabajan porque ya recibieron su paga. El hecho de haber sido honrados de seguir a Cristo, hermanos, la salvación es una honra. La salvación es un regalo. La salvación es algo que nos debería de mantener alegres y activos todos los días. Es en serio, hermano. Se lo digo de corazón. La salvación no es una cosa que cayó ahí. La salvación es, bendito sea Dios, que ya no estoy viviendo esa vida, hermano Daniel. En China ahorita la persecución está todo lo que da, en Afganistán está todo lo que da. En Europa también hay persecución de cristianos. Y miren, nosotros tenemos la bendición de congregarnos, de cantar, de servir, a darnos hasta el lujo de tener aquí Facebook Live. Y todavía la subimos a la página de la iglesia y nadie nos dice nada. Esto es una bendición, hermanos. Y eso debe traer estímulo, motivación. Como bien diría nuestro hermano Alex, la frase célebre que se hizo clásica aquí. Actitud, ¿verdad, Alex? Actitud. La visión de Jesús, si no hubiera existido ese sentir en los apóstoles, hermanos, se hubieran perdido de la gran oportunidad de ser hombres de fe. Y yo creo que nos sucede igual a nosotros. Tenemos la oportunidad, hermanos, de participar en la obra de Jesús, en la visión de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Ya terminamos. Mire, ya son las 12, terminé a tiempo. Estoy perdonado por los sugieres, hermanos. Y vamos a darle gracias a Dios esta mañana. Hermana Laura, despídanos en oración, por favor, en esta mañana.